Buenas tardes, el día de hoy es lunes 8 de marzo del 2021. Mi nombre es Roberto Silva, estoy entrevistando a Marisa Benavides para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, Marisa, que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin y podría estar disponible online o internet vía YouTube o alguna otra plataforma similar. Si hay alguna pregunta que no quisieras contestar o algún tema del cual no quiera hablar, yo honraré sus deseos. Igualmente, si hay algún tema del cual usted quisiera hablar, por favor menciónelo y lo discutiremos. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarla a usted dando su consentimiento. Le voy a hacer una serie de preguntas, 5 preguntas. Por favor, diga sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta a las 3 siguientes preguntas. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía o documentos que usted provea en la Biblioteca Benson de UT Austin, la Universidad de Texas en Austin. Nosotros retendremos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otros materiales que usted done a Voces. Primero, ¿usted le provee a Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otros materiales en la Biblioteca Benson? Sí, 2. ¿Usted le concede a Voces los derechos de la entrevista y cualquier otro material que usted provea? sí, 3. ¿Usted está de acuerdo con que compartamos la entrevista en Internet, donde podría ser vista por personas alrededor del mundo? sí, estoy de acuerdo. Tenemos varias preguntas en un formulario de pre-entrevista que ya llenamos. Nosotros usamos la información en ese formulario de pre-entrevista para ayudar en investigaciones académicas. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro de Voces. Antes de mandar el formulario a la colección Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. Pregunta número 4. ¿Usted desea que nosotros compartamos el resto de su entrevista en su archivo público en la colección Benson, que es accesible a investigadores académicos? Sí, Pregunta 5. En ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a nuestros sujetos de entrevista. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Usted nos da su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? sí, claro. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, acabamos con el preámbulo y el formulario. Entonces, comencemos. Marisa, ¿nos puede contar un poco de usted y su experiencia con COVID? Con COVID. Oh, bueno, ha sido un año largo, pero a la vez también de muchas experiencias. Creo que ha sido algo que nunca antes habíamos vivido en familia y todo lo que ha pasado. Nosotros somos de Chihuahua, México. Nosotros ya tenemos aquí 21 años y también ha sido una experiencia con nuestras familias en México, estar contándonos todos los días qué pasa allá, qué pasa aquí, cómo se vive aquí, cómo se vive allá la pandemia. Y pues también hemos estado viviendo un año muy diferente a todo esto con COVID. ¿Y cómo aprendió o cuándo se enteró de COVID por primera vez? Por, por las noticias estuvimos escuchando, aún todavía no llegaba aquí, pero estábamos viendo en las noticias lo que estaba pasando en China, me parece que empezó todo y pues que personas extranjeras pues no podían ya salir de allá, empezamos, pero la verdad, honestamente, pues oíamos la noticia, pero no tomamos mucho en cuenta porque aún no llegaba aquí. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, estuvimos viendo que empezó a llegar aquí a los Estados Unidos y en las escuelas fue la primera vez cuando cerraron las escuelas, cuando ya notamos que esto era algo muy, muy serio. Y pues un poquito de miedo porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando.
y puede elaborar un poquito más en cómo fue su reacción como cuando se enteró primero de la pandemia y una vez que sintió que ya estaba cerca a usted. Sí, pues sí tuvimos miedo al principio, veíamos que la misma gente empezó a tener miedo, empezó como ese de qué es, cómo reacciona, cómo nos tenemos que cuidar, empezaron, pues sí, ahora sí que no teníamos teníamos hasta miedo en cierta manera de salir porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Veíamos cómo la gente se asustaba en los supermercados, dejaron los supermercados vacíos, entonces, aunque uno no quiera, se contagia a uno del temor. Pero llegó también un momento en que nosotros nos sentamos y hablamos como familia, mi esposo, mis hijos, y empezamos a mejor, nosotros somos católicos, estamos en la iglesia católica. Empezamos a hablar mejor de eso, que tenemos que estar unidos orando y que no iba a pasar nada que Dios no quisiera. Entonces, yo, entonces, pues igual ella, teníamos miedo que se fuera a contagiar, que pasara cosas, empezó a escasearse las cosas para desinfectarse, empezamos a hacer cosas en casa. O sea que sí, dentro de todo eso nos dio mucho miedo porque no sabíamos qué era y quién nos iba a contagiar. Dejamos de ver a toda la gente, dejamos de asistir a la iglesia, los niños aquí en casa. Pues sí, las primeras veces, las primeras semanas fue de como, ¿qué está pasando? ¿Qué es este virus? ¿Cómo nos podemos contagiar? ¿Cómo podemos ayudar a no contagiarnos? Ah, en- Pusimos así como en la casa, fuera de casa, cubetas de agua con desinfectante antes de entrar a casa cuando alguien salía, porque en realidad solamente mis hijos que trabajan y mi esposo eran los que salían. Yo me quedaba aquí con los más pequeños. Y pues así Disculpe, pasaron durante años, mucho tiempo. disculpe, hubo una parte en la que se cortó, pero ¿nos podrías decir, hablar un poquito más sobre tus hijos? ¿Qué edades tienen? Ah, la mayor tiene 27 años. El segundo se llama Jaime Abraham, tiene 21 años. La tercera tiene 16 años, se llama Samantha. El cuarto tiene 14 años, se llama Diego. Y el más pequeño se llama Daniel y tiene 11 años. ¿Y cómo dirías que eh, COVID ha impactado la vida de tu familia? O, o la tuya, o la de tu esposo, algo en particular. Pues ha impactado de muchas maneras. Te puedo hablar como personal, nuestra vida personal o nuestra vida, ¿cómo le podemos separar poquito entre mi vida cotidiana y como la vida espiritual? O sea, para nosotros ha sido dos cosas. Como humanos tuvimos mucho miedo, como te decía al principio, mucho miedo porque no sabíamos qué fuera a pasar. Pero hablando de la vida espiritual, pues pienso que estuvo muy bien porque nos encontramos más como familia, más unidos, más juntos, porque pienso que una de las partes de la gente, sobre todo viviendo aquí en los Estados Unidos, se quejan de que no tienen tiempo por el trabajo de estar con sus familias. Ujú. Pienso que fue un año para eso, para reencontrarnos como familia y estar más unidos como familia y ver que en familia puede haber muchas soluciones de la vida sin apoyándonos pues en familia. Y pienso que eso fue lo que espiritualmente se puede hablar que eso fue lo que más nos ayudó a encontrarnos más de que más estuvimos más unidos. Encontramos días de como los niños no iban a la escuela, un día de, por ejemplo, todos los viernes eran los días de juego, jugábamos después de comer, jugábamos
lotería, jugábamos un juego diario diferente y hicimos más actividades familiares. Entonces, lejos de todas las tragedias de las personas que han fallecido, conocidos, así, y que tristemente se han perdido, pero para nosotros fue algo diferente. ¿Y tu interacción con tus vecinos ha sido impactada o con los miembros de la iglesia a la que vas? En ese tiempo con los vecinos, tengo muy poquitos vecinos, pero fue como hablarnos más, saber si estaban bien, si necesitaban algo. Si yo iba a la tienda a preguntarles si ocupaban algo o si encontraba algo que ellos necesitaran. También con las personas de mi comunidad de la iglesia, hablarles más seguido, preguntarles si estaban bien, si ocupaban algo, si necesitaban algo, con eso de que se escaseó muchas cosas o encontrábamos algo, por ejemplo, agua o papel de baño, que era la que la mayoría de la gente ocupaba. Pero también eso fue que yo les dije a mis hijos, en mi país, cuando yo era pequeña, teníamos escasez económico y yo les dije, yo no crecí con papel de baño, así es que aquí no va a pasar lo mismo, vamos a encontrar una manera de cómo, sí, o sea, fue una manera también de aprender que se pueden sobrevivir sin lo que nos ha demostrado el mundo, las cosas de afuera, que también podemos. ¿Y ustedes dejaron de ir a la iglesia o todavía siguen acudiendo a misas? ¿No me escuchas? Marisa, ¿me escuchas? Oh, ahí ya te escucho. Ok. Te preguntaba si ustedes han seguido acudiendo a la iglesia o han dejado de ir. El tiempo que estuvo cerrado, pues dejamos de asistir. Del mes de agosto empezaron a abrir con muy poca gente y empezamos a asistir, pero tienen muchas medidas de seguridad, de higiene, no pueden entrar todos. Entonces, ya estamos acudiendo ahorita, gracias a Dios. ¿Y cómo crees que bueno, es diferente salir en público ahora, ¿no? Como salir antes. ¿Cuáles crees que han sido tus ajustes más grandes? Sí, eso de que no es lo mismo ahora, bueno, ahorita ya se está viendo un poquito diferente, pero antes era como distancia, el distanciamiento, el de que a veces me ganaba el miedo y decía, ay, si toco esto me voy a contagiar y ha sido, pero también hemos descubierto que todo lo que va del invierno, nadie en mi familia se ha enfermado ni de gripa, cuando antes si no era uno era otro. Pienso que aprendimos también que si nos cuidamos, hasta eso podemos ayudar. Pienso que dentro de todo lo malo también hay algo muy bueno. Ha habido cosas buenas. ¿Y tú dirías que ha impactado la habilidad de juntarte con tu familia más cercana, o miembros de la iglesia, o has mantenido esa interacción física? No, no hemos tenido nada de contacto, no hemos tenido reuniones, fiestas, no, todo eso como te digo, hemos dejado la vida social afuera, pero hemos tenido más sí, vida social aquí dentro de mi casa. Y por ejemplo, cuando tu familia sale de tu casa, eh, ¿llevan cosas que no llevaban antes de la pandemia? Como, Como hand sanitizers, como... oh, sí, claro, ahorita antes de, los recojo en la escuela porque yo los recojo, les doy su jabón, llegan y echan toda la ropa que traen. Eso sí, hemos tenido más trabajo porque tengo que lavar muchísima ropa. Cuando antes algo se podía salvar, no lavar diario estaba bien, pero ahorita así como entran, echan la ropa a la lavadora y muchas cosas, como digo,
lávense las manos, ahora hemos tenido un poco más de precaución a todo eso. El mandado, cuando lo traigo, hay que limpiarlo todo, ya hasta se hace costumbre de llegar y lo primero que hacemos es limpiar. ¿Y cómo les ha ido con el uso de mascarillas? ¿Cómo se sienten? Ah, al principio pues era como raro, ¿no? Algo siempre que cambia tu vida es algo raro, diferente, pero ahora ya es como, ay, la mascarilla. Como decía mi esposo vulgarmente, ahora es la mascarilla es cargar como los calzoncillos, traerlos siempre, no se puede olvidar. Traigo mascarillas en mi carro, tengo mascarillas en mi casa, en mi bolsa, donde quiera, tengo mascarillas. Hablemos un poquito sobre la educación. ¿Cómo ha cambiado el COVID-19, la manera en que tus hijos reciben la educación? Educación de escolar. En O, general, sí. Escolar, sí. Académica. yo pienso que sí se ha perdido poquito, han perdido porque he visto que no tienen ese mismo interés, tanto no de la escuela, porque la escuela hace pues todo lo que se puede, pero los niños como no muy ocupados, no muy como antes que la tarea, que tengo que hacer esto, más relajados. Ahorita pienso que ha cambiado más porque tienen 2 semanas que están yendo ya diario a la escuela. Solo los miércoles descansan, pero Marisa, ¿me escuchas? ¿Me puedes escuchar? se está cortando. Sí, hay momentos en los Ay, que se ok, corta un ok, ahora poquito. sí, sí, ya te escucho. ¿Qué obstáculos enfrentan tus hijos a medida que se mueven a un modelo digital o encontraron mientras estuvieron ellos hicieron colegio virtual por un tiempo? Sí, sí, por un tiempo. Ujú. ¿Y cuáles crees que fueron los obstáculos más grandes? Pues lejos de obstáculos, no creo, porque todos sabían su tiempo de clase. Ah, en ese aspecto casi no batallé porque ellos agarraban su horario, ya sabían a qué horas tenían clase, se conectaban y como los tres tenían clase a las mismas horas, uno se iba a su cuarto, otro aquí en la cocina, el otro en la sala, entonces los tenía yo que si estuvieran haciendo y no porque no estuvieran en la escuela no iban a poner la atención que necesitaban. ¿Y tú crees que algunos recursos o herramientas que ellos necesitaron para que avancen en la escuela fueron accesibles a ti y a tu familia? ¿Sientes que Sí, tuvieron todas las herramientas siempre? sí, porque nos hablaban las maestras preguntando, bueno, en la escuela de mis hijos si estaban bien, si ocupaban información extra, si necesitaban algo extra, siempre estuvieron al pendiente de los tres, mis niños. Incluso preguntaban si teníamos acceso a internet, si no, ellos podían ayudar, pero pues aquí siempre ha habido internet. Entonces, siempre estaban al pendiente. Y por ejemplo, cada uno tenía una computadora personal o las escuelas ayudaron a proveer los Las materiales. escuelas, sí, las escuelas les dieron su computadora. Ujú. Eh, ¿cómo, cómo más crees que han ayudado a la comunidad, a las escuelas durante la pandemia? ¿Tú te Pues sientes bueno, cómoda con el esfuerzo que hicieron, que han hecho las escuelas? sí, bueno, en lo que es mi caso, con lo que yo vi con mis hijos, sí, sí, porque ayudaron, incluso, como te digo, estuvieron preguntando si teníamos los recursos, incluso en varias escuelas estuvieron dando el lonche, su lonche de comida gratis, o sea que siempre proveyeron a los estudiantes hasta la comida. Bueno, hablemos un poquito sobre salud. ¿Qué tipo de preocupaciones o preguntas sobre el cuidado de salud
te han surgido como resultado del COVID? ¿Estás preocupada en algo de lo que antes no pensabas? Ay, se volvió a cortar. ¿Me Ay, escuchas? ya te escucho. Ahora sí, se cortó la pregunta. No, no hay problema. ¿Qué tipo de preocupaciones o preguntas sobre el cuidado de salud te han surgido como resultado del COVID? Ah, de salud, pues eso, de no sabíamos cómo reaccionaría nuestro cuerpo y pues que no había medicamento para eso, no te daban un medicamento y a muchas personas les estuvieron mandando a casa, pues solamente que fuera algo muy urgente era como recibían a las personas en el hospital. ¿Tú crees que ha Y cambiado? Ay, perdón, no, está bien, está bien. te iba a preguntar, ¿tú crees que ha cambiado la manera en la que ustedes acceden a la salud? Pues yo pienso que sí. ¿Ustedes han tenido algún problema? No, gracias a Dios no. ¿Y qué piensas sobre salud mental? ¿Cómo, cómo ha reaccionado tu familia? Mm, Pues mi familia aquí, bien, ¿O, como o, estamos hablando, es el tema, pienso todos los días de COVID. o dentro de tu comunidad? Pues la mayoría de las personas que yo estuve hablando, pues siempre han, con mucho miedo, muchas personas, la mayoría miedo, miedo. ¿Y qué opinas sobre el acceso a las vacunas contra el COVID? Bueno, es que me da pena decirlo, decírtelo, pero tengo que ser honesta. A nosotros decidimos, mi familia y yo, nosotros no vamos a recibir la vacuna, Ujú. pero por la manera religiosa, por mi fe católica que tenemos, es por eso que no la vamos a recibir. ¿Me podrías explicar un poquito más? Sí, claro, nosotros tenemos entendido y tenemos información que las vacunas han estado siendo, no he leído todas las vacunas, pero dos de ellas sí, y han sido con restos de los niños abortados. Entonces, por eso que nosotros no podemos recibirla y no queremos recibirla. Ese es el motivo principal. Ya. Entonces, ¿ustedes creen que hay alguna otra alternativa? ¿Mande? ¿Ustedes creen que hay alguna otra alternativa? Pues alternativa, ¿no? Porque incluso dicen que es por lo que sabemos de la enfermedad, pues es también como que es peligrosa, que es una enfermedad como la gripa al rato, como todas las que han venido saliendo. Ah, yo sé que no hay alternativa, pero si nos cuidamos como nos hemos estado cuidando hasta ahorita, esperamos no contagiarnos, pero si es así, tenemos alternativa como la buena alimentación y tratar de la higiene y todo eso para resistir quizá al virus. Pero de otra alternativa, pues no tengo en sí, no tenemos otra alternativa. Médicamente no. Y cuando ustedes van a misa, ese es el mensaje que escuchan de los No, padres o los... O, no. No. En la iglesia no nos han dicho nada, incluso nuestro sacerdote se puso la vacuna porque lo consideran una persona esencial, como un enfermero o algo así. Pero nosotros no, pues no, ellos no nos han dicho absolutamente nada. Nosotros lo sabemos, es mi familia nada más. una decisión familiar. Sí, sí, ¿Y todos tus hijos están de acuerdo? sí, somos pro vida. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y qué piensas sobre la política? ¿Crees que ha afectado cómo han tratado la situación de esta pandemia? Es que yo pienso que
es difícil juzgar o criticar la política, puesto que fue un impacto a nivel mundial. Sí, y es como cuando se presenta un problema en la familia, cada familia lo, lo resuelve de diferente manera. Y siempre pienso que se trata de hacer lo mejor para la comunidad. Y a veces no resulta para unos, pero para otros sí resulta. Entonces es bien difícil decir, este presidente hizo bien, este otro presidente no hizo mal, el presidente de este país hizo esto, o sea, es bien complicado. ¿Y cómo tú crees que, cuál ha sido la reacción de tus vecinos o los miembros de tu iglesia sobre la política? Pues la mayoría pues piensa negativamente, que no se hizo lo que se tenía que hacer, pero cuando mandan a hacernos algo tampoco lo hacemos. Entonces es muy complicado decir, bueno, te están diciendo esto, hay que obedecer también, porque tenemos que saber para que no te contagies o para eso, pero somos bien complicados los seres humanos. No queremos, o sea, todo queremos como fácil, no echarle ganas, porque al principio se quejaban que no los atendían en los hospitales, pero se contagiaban por andar en fiestas o no cuidarse. Entonces también ahí la política o los presidentes o los gobernantes pues no pueden cuidar a cada ser humano. ¿Cómo ha sido impactada tu vida laboral o la de tu esposo o la de tus hijos por COVID? Bueno, aquí en casa también fue un poquito diferente. Bueno, mi esposo sí, él trabaja en remodelaciones, él trabaja por su cuenta, entonces son trabajos pequeños, pero la mayoría son de casas. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok, es que se paró un poquito la cámara. Entonces, sí bajó un poco su trabajo porque la mayoría tenía que estar dentro de las casas de sus clientes y se cerró todo ahí. O sea, paró el trabajo de varios clientes porque no podía entrar a casas. Y yo también limpiaba una casa y también ya pues todo el año no he ido. Pero como decimos, pues gracias a Dios no pasamos peores cosas. Creo que hemos mantenido la salud, que es lo más importante. Trabajo vamos a conseguir después, pero gracias a Dios, pues sí nos bajó el trabajo, pero no batallamos mucho. Mis dos hijos mayores siempre tuvieron trabajo. Y por ejemplo, ¿tú has cambiado el proceso o has comenzado el proceso de buscar trabajo otra vez o por ahora no? Por ahora No. estamos un poquito parados por como me toca llevar a mis hijos a la escuela. Yo necesito estar yendo en la mañana y recogerlos. Entonces, un tiempo como de las 8 de la mañana que entran y los recojo uno a las 2:30 y otro a las 3:35. Y mi hijo mayor va a la universidad, entonces él entra a las 6. Entonces, es como mi día estar todo el día ocupada. Entonces, ahorita no he buscado trabajo, pero a lo mejor más adelante sí. En este momento no es bueno, me imagino que sí es una preocupación la parte financiera, pero ustedes todavía la están manejando. Sí, hemos bajado, por ejemplo, por lo mismo que no hemos tenido acceso a salir o a gastar un poquito más, se bajó el presupuesto, pero hemos mantenido, podemos sacarlo. Pienso que podemos sacarlo. Em, ustedes mandan dinero a familia fuera del país o No, en otros no, estados? no, la verdad no, no. O sea, yo no, pues mis papás ya murieron y que son a veces a los que uno les manda, pero ahorita no tenemos un familiar a quien mandarle dinero. Y la familia en México, em, ¿a ellos les ha impactado desde la parte laboral la pandemia? ¿Sabes? Sí, algunos sí, unos se quedaron sin trabajo, mi hermana también se quedó sin trabajo,
Sí, alguno que otro han estado sin trabajo por esta situación. ¿Y en qué trabajo se desempeñaban? Oh, mi hermana trabajaba en una maquiladora en Ciudad Juárez y ahí sí tuvieron que cerrar. Este, y otros primos y eso que trabajaban también como en restaurante, así, entonces también tuvieron que dejar sus trabajos. ¿Tú has participado en algún tipo de manifestación? Mm, ¿Como a qué manifestación? Eh, pues pública o Ahorita social, por lo de la política. pandemia, Sí. por lo de la... No, no, no. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros sobre tu experiencia durante COVID que no te haya preguntado? Mm, Pues no, solo de algunas personas que sí perdieron su trabajo, muchas personas, también eso lo que, de personas que sus familiares fallecieron, sí, mucha gente hemos visto sufrir y tener preocupación por todo eso también. ¿Y son compañeros, amigos de la Sí, familia? personas Son... sí, personas de la comunidad y también mi esposo perdió a un cuñado también por COVID en México también. O sea que también hemos tenido pérdidas no muy lejanas, pero sí hemos tenido conocidos, sobre todo también en la comunidad de la iglesia, que fallecieron personas también. Bueno, eh, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Marisa. O espero que les haya ayudado y cualquier pregunta que tengan, estamos para eso.